Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. Les saludamos en una nueva edición de este tributo, el programa que Cecilia Levitt nos trae cada semana a Radio Sefarad. Hola, Cecilia. Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, nos adentramos en un programa dedicado a la memoria, a hablar de Shoah y a recordar a personas que la sufrieron, que vivieron aquella etapa de la historia, que permanecen algunas de ellas con vida y que nos acerca aquí Cecilia, como es el caso de la historia de Dina Abramovich. Así es. Empezamos el programa con esta música en yiddish, con lo cual voy a hablar de este idioma. Este idioma va a cobrar un punto muy importante, ¿sí?, en este tributo. Y contaros sobre todo que Dina Abramovich nace en Vilna en 1909. Vilna en ese momento pertenecía al Imperio Ruso, pero quiero hablar un poco de Vilna porque merece un poco de atención, ¿no?, por los cambios sobre todo que va a sufrir Vilna a lo largo de la historia. Simplemente contaros que tanto Polonia como Lituania van a reclamar Vilna después de la Primera Guerra Mundial. Y van a ser los polacos que van a ocupar Vilna en 1920. Entonces, antes que estallara la Segunda Guerra Mundial, ya esta ciudad forma parte del noreste de Polonia. Entonces, Dina nace en el Imperio Ruso, pero en 1920 ya es polaca, ¿no? Los padres de Dina eran maestros y aunque la lengua materna de Dina era el ruso, ella va a estudiar en escuelas primarias y secundarias en idioma polaco, pero también en el idioma yiddish. El yiddish, bueno, históricamente, ¿no?, este idioma judeo-alemán, es una lengua germánica occidental, hablada históricamente por judíos ashkenazíes, que se origina sobre todo en la Europa central del siglo IX. Y este idioma va a fusionar, ¿no?, el alemán con elementos del hebreo y también inclusive con elementos del arameo. Voy a hablar del yiddish a lo largo del programa, pero ahora contarles que Dina va a ingresar a la universidad y va a estudiar literatura polaca. Y en el año 36 ya se va a graduar en Humanidades en la Universidad Stefan Batory en Vilna. Y el primer trabajo de Dina es en una biblioteca infantil en la propia ciudad, que se llamaba la Kinderbibliothek, pero poco después va a trabajar en la biblioteca del IVO. El IVO es en ese momento, no estoy hablando de 1925, es un instituto judío de investigaciones judía que se funda en Vilna en estos años. El IVO se ocupa sobre todo de coleccionar objetos culturales, de investigar especialmente la historia del pueblo judío, filología, literatura, economía, estadística, educación, psicología. Y una de las metas del IVO, una de las más importantes, era traducir los clásicos de la cultura universal para que los judíos pudieran tomar conocimientos de estos y también reunir materiales como significativos o relevantes al estudio de temas relacionados con el yiddish y con el judaísmo. Las colecciones del IVO comprendían más de 200.000 libros, periódicos en yiddish de todo el mundo, fotos de pinturas sobre temas judaicos y colecciones musicales. Las publicaciones del instituto aparecían en yiddish,
con abstractos en inglés. Yo quiero demostrar con esto el potencial de esta ciudad, el potencial cultural, ¿no? Esta riqueza cultural de los judíos que vivían allí en Vilna, que muchos lo llamaban la Jerusalén de Lituania. Ahora, en el año 33 ya Hitler está en el poder en Alemania, y se sabe lo que está ocurriendo en Alemania. Por supuesto, algunos más, otros menos, pero ya hay cierto temor, ¿no?, por todo lo que está ocurriendo allí. En agosto del 39, es decir, antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi va a firmar un pacto con la Unión Soviética, que es el pacto de Ribbentrop-Molotov, y que es un pacto de no agresión. Ambos países se prometen, vamos a decir, que en caso de que hubiera guerra no se iban a agredir. Pero este pacto, como expliqué en otros programas, tiene algunos apartados secretos, entre ellos la división de Polonia. Y este es un punto muy importante porque bajo estas condiciones de este pacto, ahora Vilna, junto con el resto de la Polonia del Este, va a ser ocupada por la Unión Soviética a partir de septiembre del 39. Entonces, si yo pienso en Dina, que nace bajo el Imperio Ruso, luego de la Primera Guerra Mundial, Vilna pertenece a Polonia, ahora, apenas unos días antes, estoy hablando de agosto, ahora Vilna pertenece a la Unión Soviética. Como digo, la familia vive allí y el 1 de septiembre estalla la guerra, pero no estalla la guerra en la Unión Soviética. Esos judíos que eran polacos y ahora son rusos saben que parte de sus hermanos están sufriendo persecuciones, humillaciones y decretos antijudíos como los guetos o estas señalizaciones, ¿no?, del brazalete o de la estrella. El padre de Dina, en el año 39, estaba de viaje en Estados Unidos y no puede regresar dado el inicio de la guerra. Ahora, durante 2 años, Dina va a vivir en la Unión Soviética y allí, como digo, no hay guerra. Sin embargo, el 22 de junio, a las 4 de la mañana de 1941, la Alemania nazi rompe el pacto de Ribbentrop-Molotov y va a invadir la Unión Soviética. Y aquí se va a dar algo que para mí es como un punto de inflexión en la Shoah, que es el asesinato por balas. Aquí entra la Wehrmacht, el ejército alemán, pero por detrás, en la retaguardia, entran los pelotones de exterminio llamados las Einstein-Gruppen en alemán. Inmediatamente estos pelotones de exterminio, ayudados por auxiliares de Lituania, van a matar, asesinar a 5.000 hombres judíos en el bosque de Ponary, apenas a 13 kilómetros de Vilna. Y ya una administración alemana va a tomar el control de Vilna en el 41. Y luego ya al final del mes de septiembre van a asesinar a otros 3.500 judíos en Ponary. Claro, los alemanes cuando entran en la Unión Soviética se van a encontrar que allí viven más de 3 millones de judíos. No era tan fácil este método, ¿no?, de exterminio, de asesinato por bala, sobre todo a nivel económico. Y entonces los nazis van a establecer en Vilna 2 guetos. Ahora, el IVO, este instituto de investigación en el cual Dina trabaja, va a quedar fuera del gueto. Y es muy importante para mí este dato porque los nazis van a confiscar los libros depositados en la biblioteca del IVO, como pienso, ¿no?, que esto es un paso más contra la vida cultural de los judíos, ¿no? Y van a emplear a muchos judíos para recolectar material documental judío del IVO y lo van a trasladar a Alemania. Pero entonces bibliotecarios, entre ellos Dina, consiguen rescatar manuscritos, libros y crear una biblioteca dentro del gueto de Vilna. Entonces, atención con esto, porque muchos dirigentes del Instituto IVO logran escapar a Estados Unidos, se instalan en Nueva York, y es en Nueva York donde va a funcionar el instituto
hasta nuestros días. Y no sé si algunos saben que otros 2 centros importantes funcionan hasta hoy, uno en Chicago y el otro en Buenos Aires. Un bibliotecario, volvemos a este momento del gueto, que lo quiero destacar, llamado Hermann Krug, va a organizar la biblioteca dentro del gueto de Vilna. Le va a pedir a Dina que atienda esta biblioteca, que trabaje en ella. Y ella va a decir cómo podemos concebir una biblioteca en estas condiciones, ¿no? ¿Quién vendrá a leer libros allí? Y entonces va a responder, si no se puede hacer nada ante esta situación absurda, ¿de qué va a servir hablar y reflexionar? Esta fue la respuesta que le dieron a Dina. Y durante el primer año, la biblioteca del gueto de Vilna prestó 100.000 libros, principalmente de ficción, para aliviar el sufrimiento de los residentes. El gueto de Vilna va a ser liquidado en el año 43. La mamá de Dina fue enviada a Treblinka, a este campo de muerte, y allí asesinada. Dina también iba a ser enviada a un campo de trabajo, pero cuando la puerta del vagón del tren se abre para subir, ella sale sin ser vista y logra escapar. Finalmente va a trabajar en un campo dedicado a la elaboración de abrigos de invierno para el ejército alemán. Y más tarde va a escapar al bosque y se va a unir a la resistencia judía como ayudante de enfermería. Quiero como desarrollar este punto porque Dina va a poder salvarse gracias a un movimiento de resistencia clandestino que tiene el gueto de Vilna. Y este era un movimiento muy significativo. En el año 42 se forma este grupo. Era un grupo de partisanos judíos cuyo nombre era Organización de Partisanos Unidos y funcionaba dentro del gueto. La resistencia va a crear como, lugares ocultos para esconder armas, se preparan para luchar contra los alemanes. A principios de septiembre del 43, estos jóvenes, se dan cuenta de que los alemanes pretendían llevar a cabo, ya la eliminación, la destrucción final del gueto. Y entonces los miembros de esta resistencia van a luchar contra los alemanes, que los alemanes entran en el gueto para comenzar estas deportaciones. Un dato importante es que el Consejo Judío, la Judenrat del gueto, no está de acuerdo con esta revuelta. Por lo contrario, ¿no? Acuerdan como cooperar en las deportaciones de judíos desde el gueto, con la esperanza de reducir al mínimo la matanza. Por lo tanto, este grupo de partisanos va a decidir huir a los bosques próximos para luchar contra los alemanes desde allí. Y algunos combatientes del gueto van a escapar de esta destrucción final, como digo, algunos huyendo a través de las alcantarillas para unirse con estos partisanos en el bosque de Rudnikai y de Naroch. Estos estaban en las afueras de la ciudad y esto es lo que Dina va a lograr hacer. Tras la guerra, Dina se va a trasladar a Nueva York, donde se va a reencontrar con su padre, quien se había mudado allí antes de la guerra. Y Dina va a conocer a Max Weinreich, que era uno de los fundadores del IVO, y juntos van a trabajar para reconstruir este Instituto de Investigación de Cultura Judía. En el 47, Dina va a ser nombrada bibliotecaria adjunta del IVO. Y ya en el 53 obtiene una maestría en la Facultad de Bibliotecología en la Universidad de Columbia. En el 62 ya asume el cargo de bibliotecaria jefa del IVO. Y este es un cargo que ocupa hasta el año 87,
cuando fue nombrada bibliotecaria de investigación. Y este es un cargo que va a ocupar hasta su fallecimiento en el año 2000. La gente recuerda a Dina por su extraordinaria memoria y por ser una fuente inigualable, ¿no?, de información sobre la cultura yiddish de la Europa del Este. Después de su muerte, el IVO estableció la beca Dina Abramovich para académicos emergentes, para investigación también postdoctoral en estudios judíos de Europa del Este. Para ir cerrando el tributo, quiero contarles el final del gueto del Vilna, ¿no? Recuerden que los guetos eran medidas temporarias, ¿no?, para un objetivo final, que era la deportación a los campos de la muerte. En el gueto de Vilna ya se obliga en un momento a los judíos del gueto primero a trabajar en fábricas o en proyectos de construcción fuera del gueto. Algunos judíos van a ser enviados a campos de trabajo de la propia región de Vilna. Y constantemente había operaciones de matanzas, ¿no? Y la mayoría de los habitantes del gueto fueron masacrados en este bosque de Ponari. Y a los hombres que sobrevivieron los enviaron a los campos de trabajo de Estonia, mientras que a las mujeres fueron enviadas a los campos de trabajo de Letonia. He leído una noticia que el Museo Gaón de Historia Judía de Vilna tiene la intención de establecer el primer museo de este tipo en el país, un museo, ¿no?, de la memoria de la Shoah, el Museo del Holocausto en Lituania. Pero ¿dónde lo van a establecer? Lo van a establecer en la antigua biblioteca del gueto de Vilna. Y esto está previsto para el año 2026. Tienen el objetivo de atraer a más jóvenes para futuras también exposiciones y también para atraer a expertos en historia judía y en holocausto. Y es una decisión muy importante de no hacerlo en cualquier edificio, sino hacerlo en el mismo edificio donde funcionó la biblioteca del gueto. Final, muchas reflexiones, muchos temas que se me vienen a la cabeza. El primero, el asesinato por balas, que esto yo dije en el programa que es como un punto de inflexión, ¿no? Porque veníamos de la invasión a Varsovia y los guetos, la cantidad de guetos que se forman ahí, pero donde las familias permanecían unidas, el gueto como medida temporaria, pero aquí, cuando se entra a la Unión Soviética, directamente asesinato por balas en las fosas comunes, ¿no? Contaros que hoy hay organizaciones que siguen abriendo estas fosas comunes y es muy interesante el trabajo que están haciendo allí. El segundo tema que me viene a la cabeza es el tema de una biblioteca en esas condiciones. Que como siempre digo, es una forma de resistencia cultural. La importancia de los libros, la importancia del saber, la importancia, ¿no?, de tanto todo lo que tenga que ver con el arte, la música, los libros, la cultura, esto cómo ayuda a superar, ¿no?, ciertas etapas como esta, ¿no?, de tanto sufrimiento y pérdida. Otro tema que me viene es los jóvenes, estos jóvenes que se unen a los partisanos del bosque, que esconden armas de manera clandestina, que viven el peligro cada minuto. Pero lo que a mí me llama la atención, cómo estos jóvenes pudieron comprender la situación mucho mejor que los adultos de la Judenrat, de la dirigencia judía. Ellos entienden que este gueto iba a desaparecer, iba a ser destruido y ellos iban a morir. Y por eso es que organizan esta lucha, ¿no?, clandestina y se dirigen a los bosques. Y por último, lo que más le quiero dar importancia es al Yiddish, que como digo siempre es mucho más que un idioma.
escultura, retrata un periodo muy importante. Y yo quiero de verdad también dedicar este programa a mis abuelos maternos, que eran nietos de inmigrantes rusos, que hablaron toda su vida el yiddish. Lo hablaban con mis padres y por supuesto que mis padres también lo hablaban. Y es un idioma que mucha gente dice, hay ciertas cosas que no se pueden traducir, como que es imposible explicarlas en otro idioma que no sea en el propio yiddish. Y todo mi homenaje a toda esta cultura, ¿no? De Polonia, de Rusia, de la Europa Central, ¿no? Que mantuvieron el yiddish como este idioma tan rico, tan rico, que los llevó a potenciar una cultura que lamentablemente se destruye, ¿no? Pero bueno, para eso la memoria, y como digo que tanto la memoria como la historia son las dos caras de una misma moneda. Bien, Cecilia, pues como siempre, gracias. Despedimos este programa dedicado a Dina Abramovic con ese recuerdo especial al yiddish, con el que iniciábamos también a través de esa canción con la que cerramos también este tributo. Hasta la próxima. Speel balalaike, vrijelijk